Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Muy bien, vamos a abrir por favor nuestra Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y lo vamos a estudiar casi completo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y lo vamos a estudiar casi completo, y esta charla se llama Tiempos Peligrosos. ¿Cómo se llama, hermanos? Tiempos peligrosos. Dice, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué dice? A ver, léale ahí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dicen? A estos evita. Vamos a ver entonces que dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, y yo te quiero decir, esos tiempos peligrosos son en los que nosotros podemos salirnos de la cobertura y de la bendición de Dios por un engaño del diablo. Ese es el peligro. Esos son los tiempos peligrosos. Y te quiero decir algo, esto es más peligroso que los tiempos de la primera iglesia. Las primeras iglesias en el año 1, 2 y después de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, esa iglesia de Jerusalén y después esas iglesias que fundó el apóstol Pablo, empezaron a tener persecuciones hacia sus propias vidas, y entonces mataban a los cristianos, los perseguían para matarlos, y podríamos pensar que eran tiempos peligrosos para la vida, pero quiero decirte algo, estos no están persiguiendo nuestras vidas, no están persiguiendo para matarnos, pero son tiempos peligrosísimos, porque lo que se está jugando es nuestra vida eterna. Lo que se está jugando aquí es nuestra salvación. Y
El diablo, hermano y hermana, no te puede quitar el regalo de Dios, la bendición de Dios de la salvación, pero sí te puede engañar para que tú renuncies a ella y te salgas de la cobertura de Dios. La palabra de Dios dice que el que siguiendo vanidades e ilusiones, su misericordia abandona. Entonces, muchas veces engañados por este mundo, engañados por lo que este mundo enseña, por lo que este mundo adoctrina, dejamos la casa de nuestro Padre, dejamos esa roca de salvación que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos hablan de una familia unida, que nos hablan de un esposo que ama a su esposa, que nos hablan de una esposa que respeta a su marido, que nos hablan de unos hijos que honran a sus padres, y que dejamos entonces toda esa enseñanza de Dios y nos vamos tras ilusiones, tras vanidades, tras adulterio, tras fornicación, tras rebeldía, tras drogas y cosas semejantes que destruyen las vidas. Satanás no te puede robar la bendición de Dios, pero sí te puede engañar y convencerte de que tú renuncies a ella. Y dice ahí la palabra de Dios que habrá hombres que van a amar más los deleites que lo que aman a Dios. Yo creo que ya estamos en esos tiempos. Sin afecto natural, implacables, aborrecedores de lo bueno. Y dice la palabra de Dios, a estos evita. Y no solamente te hablo de personas que van a hacer una relación personal cercana a ti, de persona a persona, sino también debemos nosotros evitar la influencia de estas personas a través de medios, porque no es solamente tu amigo o tu vecino o la persona con la que tienes contacto, como era en estos tiempos. En estos tiempos, para que alguien te influenciara, tenía que estar cerca de ti, porque no había televisión, porque no había internet, no había teléfonos celulares. Pero ahora una persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera te conoce, puede influenciar tu vida y puede ser un instrumento del mundo para sacarte de la bendición de Dios y de la salvación de Dios. Y nos está diciendo la palabra de Dios, a estos evita. Estas influencias del mundo las tenemos que evitar. No te está diciendo que las veas, sino te está diciendo que las evites. Nos está diciendo que las evitemos. Son entonces influencias que vienen a través de música, de películas, de series, de internet, de pornografía. Y tratan de engañarnos y tratan de hacernos ver como codiciable cosas que dan como resultado la muerte. Hace unas semanas estaban ya por terminar las vacaciones de mis hijos, iban a regresar a la escuela y entonces me dijeron que si los llevaba al cine, y los llevé al cine. Y entonces fuimos al cine, pagamos las entradas, pagamos las palomitas, entramos, sí, una película que ellos querían ver. Y mira, en la primera escena, hermanos, en la primera escena empezaron mal. Y empezó una persona que venía con una niñita y empezó estaba como en un desierto muriendo de sed, y entonces empezó a clamar a Dios y decía: por favor, mándame agua, yo te he servido y mándame agua, y se hincaba, y si no me la mandas a mí, por lo menos mándamela para mi hija, le decía. Y entonces se quedan acostados, nunca llega el agua y se muere, ¿sí? Y yo les digo, ¿sabes? Están adoctrinándonos en contra de Dios. Te están poniendo en duda que Dios te va a contestar una oración. Están queriendo poner en duda nuestra fe. Están queriendo que cuando tú ores tengas dudas. Sutilmente un dardo para adoctrinarnos en contra de la palabra de Dios. Si más adelante empezaron a promover una vida de homosexualidad, una vida de promiscuidad sexual de todo tipo. Y yo entonces me paré y le dije a mis hijos: miren, mis hijos cuando ahorita son adolescentes, yo les dije: miren, para mí esto es ofensivo y yo me voy a salir del cine, pero no los obligo a que ustedes se salgan. Yo les digo que para mí esto no es, y si ustedes quieren terminar de ver la película, yo con mucho gusto los voy a esperar allá afuera, ustedes tomen su propia decisión. Y yo me salí y me senté en una banca que estaba a la puerta del cine, y 2 minutos después mis 3 hijos salieron del cine. Me dijeron: nosotros también nos salimos, papá. Cuando estaban mis hijos chiquitos y pasaban ese tipo de doctrinas en contra de la palabra de Dios en las películas, yo les decía: hijos, esto nosotros no los vemos, y nos salimos.
Y yo me salía con mis hijos cuando estaban chiquitos. Pero ahorita yo quiero que ellos tomen su propia decisión de seguir a Cristo. Yo puedo darles ejemplo y yo puedo instruirlos en la palabra, pero yo no puedo tomar por ellos la decisión de seguir a Cristo. Y yo quiero que ellos de su propia decisión tomen la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Sabes, de la misma manera te lo digo a ti. Tú decides hasta dónde dejas que el diablo influencie tu casa y tu vida. Hasta dónde dejas que entren series de televisión que están hablando del adulterio como algo natural, como algo que está acabando con las familias. Si tú dejas entrar la rebelión de los hijos y tú dejas que ellos lo vean, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Pero sabes, yo me he dado cuenta que es una verdadera invasión. Es una verdadera invasión lo que están haciendo esas plataformas de streaming hacia nuestros hijos. Están bombardeándolos, están adoctrinándolos a una vida liberal, a una vida de abuso de drogas, a una vida de promiscuidad sexual, a una vida, como dice aquí, de personas que deshonran a los padres, desobedientes a los padres. Y eso es lo que les están enseñando, eso es lo que les están adoctrinando. Y si seguimos nosotros leyendo, la palabra de Dios nos dice: a esto se evita. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos viendo en la tele? ¿Qué estamos oyendo en la música? Música que incita a drogas, música que incita a promiscuidad sexual, música que es ofensiva contra las mujeres. Y el mundo liberal se escandaliza cuando nosotros hablamos en contra de algo, pero sí pueden ellos hablar acerca de violar a una muchacha en sus canciones, ¿verdad? Y eso no pasa nada. Ya basta, hermanos. Esa invasión, esa influencia, yo tomo la decisión que no entre a mi casa. Versículo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue para la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12, yo quiero que lo veas con tu espíritu. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Te lo vuelvo a decir, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuál es la persecución? La persecución es ir en contra de la corriente. Todos van hacia esa perdición. Todos han aceptado la promiscuidad sexual como algo bueno. Todos han aceptado el adulterio como algo normal. Y entonces cuando tú no participas en sus obras, cuando tú te haces a un lado, entonces te vuelves incluso enemigos de ellos, aunque no lo estás tú queriendo ni procurando, pero haces evidente su pecado. El hecho de que tú no participes hace evidente su pecado y les molesta. Y entonces empiezan injurias, empiezan burlas. Y sabes, esto en el caso de los jóvenes es tremendo. Muchas veces nosotros podemos aguantar y tú dices, bueno, que digan lo que quieran ahí en el trabajo, yo me voy a mi casa y se acabó, ¿verdad? Al día siguiente vendré, pero a los jóvenes les puede tremendamente. Cuando en sus escuelas ellos deciden por Cristo y van en contra de las influencias del mundo, van en contra de las influencias de esa vida liberal, de drogas, de alcohol, de promiscuidad. Y entonces empiezan a sufrir persecución. Esas persecuciones hoy son burlas tremendas. Esas persecuciones son quedarse solo, hermano y hermana. Y muchas veces los jóvenes tienen que tomar esa decisión por Cristo. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Porque no es porque nosotros seamos enemigos del mundo, sino el mundo se siente señalado porque no participamos en sus obras.
Y sin buscarnos, hermanos, a veces nos ganamos enemigos. Sin estar nosotros señalándolos, se sienten señalados. El ir contracorriente lleva persecución en sí. Dice versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sí, sabes, ellos mismos han sido engañados. Y muchas veces esos actores, actrices, cantantes, artistas que tú ves, ellos mismos están bajo ese yugo de opresión que es la vida en el pecado. Y ellos mismos tienen que anestesiarse con drogas. Y es cuestión de que tú veas una de las películas documentales de las vidas de los artistas para que te des cuenta la realidad de sus sufrimientos, porque nadie es feliz en el pecado. Nadie es feliz en la fornicación, nadie es feliz en el adulterio, nadie es feliz en las drogas o en el alcoholismo, absolutamente nadie, ni siquiera ellos mismos. Por eso dice la Biblia, son engañados y engañan. Ellos promueven su estilo de vida, pero ellos mismos sufren las consecuencias de esa vida deteriorada en la moral. Y sabes, el adoctrinamiento, se los voy a decir que viene ahorita pesado en dos áreas. La primera es hacia los casados, los adultos, y es un adoctrinamiento hacia el adulterio. Un adoctrinamiento tremendo. En las series pasan como algo muy normal, como algo muy codiciable, como algo que además no trae consecuencias, el adulterio. Como que una persona tiene una vida de adulterio, una doble vida, su esposa nunca se entera y no pasa absolutamente nada, y nos pasan esas escenas y entonces lo vuelven codiciable. Y entonces en ese momento esas escenas, sí, ese adoctrinamiento puede hacer mella en nosotros, y que nosotros al estar viendo eso empecemos a anhelar el adulterio, que lo puedes saber como algo que no es tan malo, y entonces incluso hasta poder considerarlo como una opción en tu vida. Y entonces ya logró Satanás dar un paso hacia adelante para sacarte de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, y de tener una familia hermosa, porque la palabra de Dios es fiel y dice que todo lo que se hace debajo del sol saldrá a la luz. Y la palabra de Dios habla acerca del adulterio como vergüenza cual nunca será borrada. Como insensato aquel que adultera, no sabe que contra su propia vida peca. Y aquella persona que quizá Dios le sacó de una vida de adulterio sabe de lo que está hablando la Biblia. Dolor tremendo, vergüenzas tremendas. Y Dios puede hacer un milagro de restauración, pero es una herida tremenda la que pasa una persona por el adulterio. Pero nos están adoctrinando, hermano, a través de las series, a través de la pornografía. Le están enseñando a los varones que haga lo que quiera con su vida sexual, sí, tratar de engañar a su esposa. Y no solamente a los varones, sino ahora también a las mujeres. Les pasan novelas, les pasan series en las que mujeres casadas ven que los esposos han sido infieles, y entonces se dan ellas también el lujo de hacerlo, y entonces empiezan a adoctrinar para que tome en cuenta como una opción el adulterio en las mujeres. Tremendo, una doctrina para destruir, para matar. La palabra de Dios dice que el diablo anda buscando a quien matar, robar y destruir, pero a nosotros, hermano y hermana, no nos puede hacer nada mientras estés bajo las alas del omnipotente Dios. Entonces, si una persona, imagínate que este estrado es esa protección divina. Para estar aquí adentro, tú tienes que hacer lo que el Señor dice. Tienes que andar en sus mandamientos, tienes que andar en sus estatutos, amar a tu esposa, honrar a tus padres, respetar a tu marido, hacer lo que la palabra de Dios enseña, no robar, no mentir. Pero el diablo entonces, a través de una serie que ves en la televisión, te empieza a meter una idea de que el pecado es codiciable. Y entonces te empieza a meter una idea de que a lo mejor lo puedes probar, y puede ser una idea de acuerdo a
la concupiscencia de cada uno de nosotros. Quizá alguno lo tienta en el alcohol y en las drogas, quizá alguien lo tienta en la promiscuidad sexual, a otro lo tentará en el robo, de acuerdo a lo que sea su concupiscencia, ¿verdad? Es atraído. Y entonces el diablo te dice: oye, ve, no es cierto. ¿A poco no le dijo así a Eva? ¿Con que Dios te dijo que si comes de ese árbol morirás? Claro que no. Lo que pasa es que Dios sabe que vas a ser como Él. Y vio Eva que el árbol era codiciable y comió. Entonces te dice: ¿a poco Dios te dijo que el adulterio está mal? Claro que no. Si tu esposa no se da cuenta, no pasa nada. Y vas a tener lo mejor de los dos mundos, una familia bonita y además una vida de aventuras sexuales. Y entonces la persona adoctrinada puede decir entonces: ¿sabes qué? Estoy bajo las alas del omnipotente Dios y Satanás aquí no me puede hacer nada. Pero por un momento, engañado, entonces decido salirme de la cobertura de Dios. Y entonces una persona puede decir: Señor, tú me quitaste tu cobertura. Jamás. Tú te saliste de la cobertura. Dios no le quita su gracia y su misericordia a nadie. El problema es que nosotros a veces, engañados por el diablo, renunciamos a la cobertura de Dios. Y entonces aquí sí, somos presa del diablo. Aquí ya no está la protección de Dios. La protección de Dios se quedó allá. En un momento dado la renunciaste porque creíste una mentira del diablo. Qué importante es cuidar lo que escuchas como música, lo que ves como series. Te están adoctrinando, hermano. No te quiero decir que todo es malo, pero que sí tienes que ser muy radical en que no entre una doctrina liberal a tu casa que les enseña a tus hijos drogadicción, que les enseña a tus hijos promiscuidad, que te enseña a ti adulterio, y que termines, hermano, fuera de la voluntad de Dios. Eso es a los adultos. A los niños y a los jóvenes, hermano y hermana, les están enseñando una vida de promiscuidad, les están enseñando el aborto como algo normal, les están enseñando la homosexualidad, el lesbianismo, el uso de drogas, la rebelión hacia los padres. Y en muchas ocasiones cuando nosotros predicamos de esto nos tachan de discriminatorios, pero en realidad no es eso. Todo empieza como un movimiento de la no discriminación y hasta ahí vamos muy bien, porque a nadie se le debe de discriminar por la decisión que tome, aunque nosotros podamos considerar o saber que es incorrecta, pero nadie se le debe discriminar. Pero lo que en realidad está pasando no es una promoción a la no discriminación, sino es una promoción de ese estilo de vida. Y están tratando de transformar las vidas de nuestros hijos para que se vuelvan liberales. Y ahí es donde no jugamos. Ahí es donde ya no se vale. Debemos nosotros como cristianos respetar a todos en sus creencias. Si alguien tiene una creencia que tú a leguas sabes que es incorrecta, una falsa doctrina, una religión falsa, un Dios falso, nosotros lo debemos de respetar, así como también pedimos respeto. Igual si una persona tomó una decisión hacia el pecado, él es libre de tomar lo que quiera en su vida. Por supuesto sabemos nosotros que no va a ser feliz ahí, pero lo que no nos pueden exigir es que nosotros cambiemos nuestra moral. Lo que no nos pueden exigir es que nosotros cambiemos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros discípulos. Respetar sí, permitir la influencia no. Amén. ¿Sabes? Si en un momento dado tú estás en un restaurante y algún día te atiende una persona liberal en cualquiera de las áreas que he mencionado, nosotros debemos de tratarlo con amor y con el amor de Cristo. ¿De acuerdo? Pero jamás debemos permitir que la vida liberal influencie nuestras vidas y cambie nuestra moral cristiana. Eso es lo que no debemos permitir. Y ahí es donde tenemos un problema. Tenemos un problema porque están pasándoles a los niños caricaturas y los atraen con caricaturas exageradamente bien hechas, con tramas impresionantes, y después de la nada salen personajes que promueven la vida liberal.
¿sí? Y tenemos que tener cuidado. Y tenemos que tener cuidado. Y ahí es donde, si tus hijos están pequeños, tú tomas la decisión. Si tus hijos están más grandes, ya les das tú un ejemplo y tú no veas esas cosas y les das un ejemplo para que ellos tomen su propia decisión. Yo me di cuenta, hermanos, que en un momento dado en mi casa había una invasión. En mi casa, a través de ese televisor, estaba la vida liberal invadiendo mi casa y adoctrinando a mis hijos. Y cuando me di cuenta, hermano, le callé la boca. Le callé la boca. ¿Sabes? A los jóvenes siempre tratan y tienen en el corazón trascender, hacer algo bueno por la sociedad. Cuando están jovencitos tienen muchos ideales y entonces los atraen con ideales de derechos civiles, pero después los adoctrinan en drogas. Y a mí me entran en organizaciones que parecen que son de lucha de derechos civiles. ¿Y qué tiene que ver en eso? Que terminen en drogas, en alcohol, pero así terminan todos. Y entonces los atraen con una mentira, como si fuera una lucha de derechos civiles, pero a la mera hora los adoctrinan en una vida liberal, en una vida de promiscuidad, en una vida que destruye las vidas, que esclaviza las vidas. Ya se están metiendo a adoctrinar a nuestros hijos aún hasta en contra de Dios, metiendo mentiras a nuestros hogares a través de caricaturas, de películas, de videos, de redes sociales. Quieren adoctrinar a nuestros hijos. Sabes, hermano y hermana, no lo permitamos, no lo permitamos. Si alguien decide por su propio pie tener una vida liberal, él tiene todo su derecho y tenemos que respetarlo. Pero también ellos tienen que respetar si nosotros decidimos por Cristo. Y también tienen ellos que respetar si nosotros decidimos tener una vida de moral cristiana en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y no deben de meterse a tratar de adoctrinar a nuestros hijos y robarnos a nuestros hijos y llevarlos a lo que nosotros sabemos que es pecado y que nosotros sabemos que esclaviza y que destruye. Seguimos leyendo en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjate, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos está dando la clave para salvar a nuestros hijos. Aquí nos está dando la clave. Le dije a Timoteo, el apóstol Pablo, le dice: tú desde la niñez has sido instruido en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por fe en Jesucristo. Hay que instruir a nuestros hijos. Hay que instruir en nuestros hijos. Y hablando de eso, ahorita estamos instruyendo a nuestros hijos, a los más jovencitos, en el kilómetro 23, en la palabra de Dios. Respeta a tus padres, hónralos, no los juzgues, perdona si tienes que perdonar. Vive una vida de pureza sexual y espérate hasta tu matrimonio. Y entonces tendrás un matrimonio unido, feliz, y podrás tener hijos triunfadores, un matrimonio que no va a haber pleitos, que no va a haber divisiones. Se les está enseñando la palabra de Dios. A los jóvenes, vengan a sus clases de adolescentes los viernes a través de Zoom. ¿Sí? Los jóvenes los sábados a las 4 de la tarde en este auditorio. Y en el caso de los niños, hermano y hermana, sí, el ministerio más importante de Camino Extremo es el ministerio de niños. Es el ministerio más importante. Y sabes, esas plataformas de streaming y esos que hacen las películas que promueven la vida liberal tienen más recursos que nosotros. Imposible sería competir con ellos en recursos. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos la luz de Cristo, que es mucho más poderosa que las tinieblas. Nosotros tenemos en el nombre de Jesús a un papá y una mamá cristiano que les habla, que les predica, que les bendice en su casa, en el nombre de Jesucristo.
en el nombre de Jesucristo. Y estamos haciendo el devocional de niños, ¿de acuerdo? El devocional de niños. ¿Cuántos de ustedes tienen el devocional electrónico? Y sinceramente, ¿qué les parece esa aplicación? Está muy buena, ¿verdad? Funciona muy bien. Sí, funciona muy bien. Es de lo mejor que hay. Bueno, quiero decirles que el devocional de niños está 10 veces mejor. Así se los digo. El devocional de niños. Y, ¿sabes? A los niños de 4 a 7 años que todavía no saben leer y escribir, van a ver 2 videitos todos los días. Le van a poner play a un videito que va a ser un versículo y después van a tener la explicación de ese versículo. Y les voy a enseñar el primer día, el día 1. Si me haces un favor, Sote. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí ven ellos el versículo y lo pueden poner cuantas veces quieran, se lo van a aprender los niños. Y después viene una explicación, versículo número 2. Hola, niñas y niños de Camino Extremo. Les habla el pastor Sadot. Me da mucho gusto que estés empezando el día de hoy tu devocional. Cada que leas la Biblia, Dios te va a hablar y Dios va a tocar tu corazón en el nombre de Jesús. Y si eres constante, un día vas a tener una camiseta como esta. 7 de 7 por 180 días. Así que vamos por ella. El día de hoy la Biblia nos habla de una persona que vio con sus propios ojos al Señor Jesús. Era el apóstol Juan y nos dice que la vida se les manifestó, que él vio al Señor Jesucristo. Esa vida que era la vida eterna, que estaba con el Padre, pero que le fue manifiesta y que nos da testimonio. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y vino con el propósito de salvarnos en la cruz, muriendo por nosotros, pagando por nuestros pecados. Y después resucitó al tercer día. Y sabes, la Biblia nos dice que Él volverá. Que Dios te bendiga. Todos los días los niños le van a poner play a un versículo y van a ir leyendo Primera de Juan, después el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, etcétera. Van a ir leyendo los evangelios, las cartas de Pablo, y van a ir, y los de 2 a 7 años van a ver estos videitos todos los días. La segunda etapa es que además se les va a poner un jueguito abajo en los que lo que aprendieron van a hacer ellos un rompecabezas y va a ser algo muy bonito. Para los de 8 años en adelante, de 8 a 12, además van a leer 5 versículos de la Biblia y van a llenar 2 rengloncitos. Uno que es ¿qué me dijo Dios? Y cómo lo pongo por obra. Y entonces ellos van a poner 2 rengloncitos en cada uno, los que ya saben leer y escribir de 8 años a 12 años. ¿Sabes, hermano y hermana? Imagínate un niño que empiece a hacer su devocional, o una niña que empiece a hacer su devocional a los 2 años. Hermano, a los 12 años van a saber Biblia y no los va a engañar el mundo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si me ayudas, por favor, Joel. Y entonces nosotros les vamos a decir a nuestros niños de Camino Extremo: desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te han hecho sabio para la salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre de Jesús, dele un aplauso al Señor. ¿Sabes? Si por el contrario, en lugar de nosotros ser adoctrinados con una vida liberal, nosotros aprendemos la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo, que es de unidad familiar, que es de alejarnos de las drogas, del alcohol, de los vicios, que es de tener una vida de pureza, que es de tener una vida de servicio a los demás y no de egoísmo. Hermano, vas a tener una vida plena, porque todo lo que se siembra se cosecha en el nombre de Jesús. Y si nosotros del mundo sembramos corrupción,
tendremos como consecuencia corrupción. Pero si nosotros sembramos la palabra de Dios, vamos a cegar vida eterna en el nombre de Jesucristo. Y aquí lo dice, mira, te termino leyendo el 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así como ese niño Timoteo llegó a ser un hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra, no solamente nuestros niños, que será una cosa hermosa verlos preparados para toda buena obra. ¿Sabes cuáles son esas buenas obras que van a hacer nuestros chiquitos? Van a tener una familia unida y feliz. Van a ser luz en medio de las tinieblas. Van a ser personas que no van a ser corruptas. Van a ser personas que no van a decir mentiras, que no van a robar. Van a ser personas de bien. ¿Cuánto necesitamos en México niños y niñas que crezcan y sean esos varones enteramente preparados para toda buena obra en el nombre de Jesús? Y después van a estar en sus trabajos, van a ser empresarios, van a ser amas de casa, van a ser mujeres que estén en algún negocio, cualquier cosa que Dios los lleve a hacer. Todos ellos en el ministerio sirviendo al Señor, enteramente preparados para toda buena obra, porque están instruidos en la palabra de Dios. Y no solamente nuestros niños, también nuestros jóvenes. Y no solamente nuestros jóvenes, tú y yo también, hermano y hermana, porque no hay un tiempo tarde para el Señor. Y si tú y yo empezamos a hacer nuestro devocional, tú y yo también vamos a estar preparados e instruidos para toda buena obra, y para que tú puedas establecer el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor y vamos a terminar orando. Bendito Padre, sabemos que estamos en tiempos peligrosos, Dios, y que Satanás está buscando a quien matar, robar y destruir. Y también sabemos, Señor, que mientras estemos nosotros bajo las alas del omnipotente Dios, nada nos puede hacer. Ningún dardo de fuego del enemigo nos puede, Señor, ni siquiera molestar, Padre. Pero la artimaña de Satanás es sacarnos de tu voluntad, engañándonos y haciéndonos creer, Señor, que nosotros podemos darle una oportunidad en nuestra vida al pecado y que no va a pasar nada. Y entonces muchas veces, engañados por el mundo, los jóvenes se salen a las drogas, a las fiestas. Muchas veces, queriendo poseer riquezas, Señor, van a las extorsiones o a la venta de drogas, Señor, y todo eso termina muy mal, Dios. Y el que siguiendo vanidades e ilusiones abandona tu misericordia, Padre, es un gravísimo error. Pero todo empieza con el adoctrinamiento del mundo, con los engaños que llegan a través de series de televisión, de videos de YouTube, Señor, que llegan a través, Padre, de pornografía, de redes sociales, a veces hasta los mismos noticieros, Señor, bombardeándonos, Padre, con doctrinas liberales, Señor, que promueven la drogadicción, que promueven, Señor, como algo normal, Señor, el consumo de marihuana, que promueven, Señor, como algo normal la rebelión y la rebeldía a los padres, Señor, que promueven, Señor, la vida de promiscuidad, Señor, entre los casados o los solteros, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros tenemos que parar esa influencia que no entre a nuestras casas, Padre, porque corremos el riesgo de, en estos tiempos peligrosos, ser nosotros los que terminamos fuera de tu voluntad. Y tú no le quitas a nadie tu gracia, Dios. Tú no le quitas a nadie la salvación. Pero muchas veces nosotros, Padre, engañados por Satanás, Señor, dejamos tu voluntad por seguir el pecado, por seguir eso que esclaviza y que mata, Dios. Abre hoy nuestros ojos, Padre, que podamos ver y analizar lo que estamos viendo y ser más radicales, Señor. No todo es malo, pero debemos ser nosotros, Señor, bien preciso en escoger lo que es lo mejor, Padre. Y si en algún momento escogimos algo y empiezan, Señor, a querer adoctrinarnos, tener el valor de salirnos, Padre, o de apagar esa tele, Señor, podemos escoger algo que edifique, Señor. Podemos escoger algo que entretenga sin necesidad
Señor, de adoctrinar en contra de tu palabra o en contra de nuestra fe. Hoy no solamente, Señor, tratan de hacernos caer en pecado, sino incluso también ponen en duda, Señor, la fe, ponen en duda la existencia de Dios, ponen en duda, Señor, nuestra fe. Y Padre, tratan de hacernos creer que tú no nos vas a contestar. Pero todos aquí, Señor, hemos tenido experiencias espirituales en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, de la respuesta a la oración. Ha sido tan impresionante, Señor, que hemos clamado a ti y tú nos has contestado, Dios. Sanidades, prodigios, restauraciones de hogares, Señor. Lo hemos visto con nuestros propios ojos e incluso en nuestras propias manos, nuestras propias familias. Hemos visto, Señor, tu salvación y tu vida eterna. Así que no vamos a creer, Señor, esas mentiras. Señor, vamos a escoger lo que es correcto. Esa música, por ejemplo, Señor, que habla de ti, Señor. En lugar de deprimirnos, Padre, por la música del mundo o escuchar la promoción, Señor, del alcoholismo en las canciones, ¿por qué no mejor escuchar lo que levanta nuestro ánimo? Esas alabanzas que dicen que tú eres grande y fuerte, que tú eres fiel, Señor, que levantan nuestro espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser sabios, Padre. Ayúdanos a escoger lo que es correcto. Ayúdanos, Señor, a que no entre esa influencia demoníaca, esa influencia, Señor, de promiscuidad a nuestras vidas. Que no entre a nuestros hijos esa promoción, Señor, de una vida de drogas, Padre, de abortos, Señor, de promiscuidad, Señor, en el nombre de Jesús. Sino que en el nombre de Jesucristo podamos permanecer firmes, fieles en la fe, Señor, viendo la gloria de Dios y habitando bajo las alas del omnipotente Dios, donde estamos protegidos por tu diestra de poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.